Mis queridísimas amistades de su canal, Una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo. Hoy les voy a hablar de un tema que puede que sea polémico, pero mi conciencia me dice que yo tengo que educar para que las personas desarrollen la capacidad de pensar por sí mismas. El tema de hoy lo he llamado ¿es el lenguaje una catapulta política? Dando a entender que algunas personas, grupos o movimientos de ideologías utilizan el lenguaje como un arma de guerra político. Y especialmente son muy hábiles para esto los llamados populistas. Los populistas, que como hemos visto, son aquellas personas que utilizan como estrategia, porque no es una ideología, el mentir en público, prometiendo cosas que de entrada saben que no pueden cumplir, para hacerse elegir utilizando los canales democráticos y una vez en el poder, hacer todo lo posible para perpetuarse, destruyendo la separación de poderes, destruyendo al sistema electoral, destruyendo la institucionalidad de los controles, creando nuevas constituciones a su acomodo, acabando con la economía, apropiándose de la riqueza nacional, enriqueciéndose ellos y empobreciendo la sociedad, pues es algo que ya vemos en las vecindades y por lo que por ninguna razón nuestro país podía caer. Pero esta gente subió al poder utilizando los canales democráticos. Ellos no recurrieron a las revoluciones violentas por medio de las palabras, de los discursos, de los contenidos. Y desarrollaron un sistema bien interesante, perverso pero interesante, de resignificar el verdadero alcance de los términos. Aquí vale la pena recordar acerca de epistemología y de semiótica, que son las ramas de la filosofía que nos enseñan a definir los alcances del conocimiento, de las palabras, de los signos para la comunicación. Bueno, cuando en la historia reciente vemos que por las mismas contradicciones internas, porque no fue fruto de una guerra que los destruyera, la Unión Soviética colapsa y con ella todos los demás gobiernos o movimientos mantenidos que siempre han buscado la desestabilización para alcanzar el poder e implantar su sistema de colectivismo con planificación centralizada, que para ellos es una forma de humanismo solidario para ellos, que pretende abolir las diferencias de los hombres, sacando del partido lo que consideran las causas, que es la propiedad privada, pero de paso se llevan a la libre inventiva, a la iniciativa, a la intelectualidad ajena a la propaganda, bueno, una cantidad de cosas de esas. Cuando entran en esa crisis, que se quedan en 1989, cuando es tumbado el muro de Berlín, sin piso, y toda esa cantidad de repúblicas satélites se abren, otras se desmembran y se forman nuevos países salidos de la nada, algunos quedando contentos y otros muy inconformes. La izquierda marxista se da cuenta que tiene que inventarse algo para recuperar ese mercado cautivo que tenían de gentes, reconformando nuevos públicos para ellos, para reorganizarse y mantenerse vigentes, porque el ansia de poder en ellos es inmensa. Y aquí aparece un fenómeno hasta el momento desconocido o que no era visible, porque podía existir, y es la intelectualidad. La intelectualidad se apropia del mensaje marxista, ya no como una opción económica o de modelo de sociedad que busque crear el cielo, el paraíso en la tierra y termine construyendo lo más parecido a un infierno, y para ello empieza todo un proceso de infiltración de las élites intelectuales, jurídicas, del magisterio, de los jóvenes,
con una nueva forma de hablar que le otorga unas palabras no inventadas por ellos, pero sí resignificadas, unos contenidos que pues nunca tuvieron. Aquí en Latinoamérica, mejor dicho en Iberoamérica, porque al decir latino involucra a Italia y Francia, Rumania, que no han tenido mucho que ver con nosotros. Iberoamérica, donde no aprendemos del éxito, sino que nos gusta perpetuar el fracaso. Los dictadores eternos de la hermosa isla de Cuba se dan cuenta de que están en serio peligro de desaparecer, porque una vez que chao la Unión Soviética, chao los recursos, y no tienen industria propia, no tienen divisas, no tienen tratados de comercio, no tienen libertades, no tienen inventiva, pues no son competitivos en los mercados globales, tratan desesperadamente de buscar alguna otra fuente de riqueza donde parasitar y se inventan, junto con un joven para entonces y carismático sindicalista brasileño, Lula da Silva, lo que denominan el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo, haciendo uso de esa enorme estrategia que era esa mente de Fidel Castro, tratan de resignificar el sentido de la izquierda marxista iberoamericana, sacándola solamente de la toma del poder para implantar estados socialistas, aunque eso es el fin, llevándola a abarcar otras esferas que hasta el momento, incluso por ellos mismos, habían sido despreciadas, si no perseguidas. Y bueno, les cayó de perlas todo aquel contenido ideológico que empezó con Sartre y con Simone de Beauvoir y los filósofos marxistas que le siguieron, en el cual la realidad no es tan importante como lo que se quiera significar con el discurso. Entonces, tomando una mentira repetida 1000 veces en un esquema pseudológico de pensamiento, pretenden crear una nueva realidad. Y con eso infiltran a la juventud y a la pseudointelectualidad de todos estos países emergentes que son altamente permeables. Dentro de esta estrategia perversa, desarrollaron unas herramientas maravillosas para ellos, para acallar al contradictor en cualquier debate, o incluso desmotivar a cualquiera que quisiera llevarle la contraria, o hacer que el público menospreciara al opositor al tildarlo de algo con lo que llamaron las palabras mordaza, palabras claves, resignificadas, lanzadas en medio de un debate para coger desprevenido al interlocutor, que al escucharla queda perplejo, atónito, pierde la concentración y ellos avanzan dominando en el debate. Bueno, a esta forma de expresión con palabras mordaza en los debates e incluso en los escritos se acompaña siempre una rabiosa emocionalidad que le otorga mayor credibilidad e impacto en el observador. Y para cerrar este complejo estratega, se crean las organizaciones pantalla, pseudoorganizaciones de científicos o de intelectuales puestos al servicio de la propaganda de esta ideología o de los regímenes establecidos, que se unen para denunciar, para aparentemente tener más peso y firmar sus famosos manifiestos. Curiosamente, incluso algunos de artistas que apoyaban regímenes totalitarios contrarios a la libertad, en donde la creación artística espontánea es imposible y se restringe solamente a una mera propaganda que jamás se aparte de la norma del bien decir, que es decir siempre del tirano socialista de turno. Bueno, en Iberoamérica,
Esta forma de marketing político, en el cual el lenguaje pasa a significar lo opuesto de su significado real, ha tenido sus máximos exponentes entre los participantes de los foros de Sao Paulo en sus múltiples versiones. Recordemos a los que se llaman bolivarianos y lo que han hecho, y más recientemente a los Kirchner y en México a Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso de toma de posesión repite 18 veces el término neoliberalismo, culpándolo hasta de la diabetes, sin explicar de qué se trata ni cuál es su alcance. Entonces, si la estrategia es utilizar un lenguaje que significa lo opuesto a su significado real, pero presentado de una forma emotiva y pseudológica, veamos los ejemplos de aquellas temáticas que han sido permeadas por eso. La primera ha sido el caballito de batalla desde siempre. Yo lo recuerdo desde que yo estaba en la universidad pública. Es la justicia social, es la justicia del pueblo. Pero cuando vemos sus realizaciones, lo único que pretendieron al crear el paraíso en la tierra fue conformar lo más parecido a los infiernos. Aumentan la miseria, aumentan la desigualdad, aunque se llaman igualitarios, porque crean una nueva casta, que es la casta dirigente, y todos los demás en la miseria. Luego, la segunda reiterativa, les encanta, sin tener ningún sustento en la historia ni en la realidad, es decir, que el neoliberalismo no regula nada, el mercado es incapaz, pero que además es la causa de todas las desgracias. Pero jamás se van a definir qué es liberalismo, ni tampoco dan a entender o pretenden comprender que la filosofía política y económica liberal, que empieza con el reconocimiento del individuo como la minoría más importante, le da una altísima representación y respeto a la inventiva, a la libre empresa, a los mercados abiertos, a la libertad expresada como democracia, como arte no comprometido, como tolerancia, como solidaridad, como compasión, desregulando el mercado, reduciendo el tamaño del Estado, haciendo que este solo sea un árbitro del cumplimiento de los contratos entre particulares y que no interviene en las decisiones de las empresas, jamás se aplicó en América, quizás con una pequeña excepción en los 5 últimos años del siglo XIX y primera década del XX en Argentina, que la convirtió en la 5ª potencia más rica del mundo. Pero en los demás países, en los demás años, jamás se ha aplicado un régimen político y económico liberal como debe ser. Pero ellos le echan la culpa, desconociendo que lo que ha existido en estos países es un rezago del colonialismo, en el cual, si bien se respeta la propiedad privada, el Estado es quien decide a quién se otorgan los privilegios, conformando oligopodios de amigos contemporizadores con él que se llevan la tajada más grande, porque al ser el Estado el que reparte, siempre el que está a cargo se queda con su buena parte. La otra es decir que la guerra es la paz. Todos, sin excepción, se llaman pacifistas, todos se llaman humanistas, todos pretenden ser defensores de derechos humanos, tienen colectivos, se toman las cortes de derechos humanos, pero olvidan que en sus propios países donde han tenido poder, hay de todo menos libertades, hay de todo menos respeto a los derechos humanos. La prensa tiene una mordaza y la disidencia una cárcel o un exilio. ¿Dónde está la coherencia? Estos regímenes se apuntalan en policías políticas que persiguen las ideas, pero además sobornan a los militares, otorgándoles funciones administrativas en la economía para que no los tumben,
porque los involucran en toda su corrupción. Luego viene el tema de lo medioambiental. Lo medioambiental ha sido tomado en gran parte por ese lenguaje torcido, utilitarista de la izquierda marxista, aduciendo que tienen la razón en el cuidado del ambiente para las generaciones futuras, pero olvidando por completo que cuando tuvieron el poder fueron enormes agentes causales desde la planificación central de destrucción masiva de ecosistemas. Y algo muy triste, pregúntense, ¿por qué desapareció el mar de Aral? Y se darán cuenta de hasta dónde tienen compromiso. El medio ambiente es de todos. Y decir de todos no significa de nadie, no, de todos y cada uno. Es responsabilidad de todos y cada uno hacernos cargo de la reducción de la huella de carbono, de la huella hídrica, de la descarbonización de la economía y de la generación de energía, de reducir la huella demográfica y de encontrar las salidas para el desarrollo sostenible y la economía circular. Y eso no es patrimonio de ellos, ni en su concepto macroeconómico cabría una salida económica que garantizara bienestar para mantener la democracia, preservando el medio ambiente. Es que la realidad demostró que las democracias liberales están mucho mejor preparadas para afrontar los retos del cambio climático que los estados totalitarios. El otro tema es el victimismo. Ellos se aprovechan de cualquier realidad que genere lástima o pesar y la exageran. Se vuelven garantes de esas personas cuando muchas veces la causa ha sido ellos mismos, para obtener reclamaciones y reivindicaciones. Entonces toman grupos vulnerables y sin un estudio serio de la causalidad de esa vulneración, encuentran culpables señalándolos siempre dentro de las democracias liberales, solo para manipular, crear una sensación de desconcierto, elevar emociones negativas, rabia y rechazo ante tanta injusticia, para ellos obtener réditos en el momento en que puedan tomarse el poder. Luego viene otro tema, que es la ideología de género y la inclusión. Desconociendo las variantes naturales de la sexualidad humana, que debe estudiarse desde 3 puntos de vista: la identidad sexual, la orientación sexual y la conducta sexual, siendo la identidad la que responde a la pregunta ¿qué soy yo? La orientación, la que responde a la pregunta ¿de quién me enamoro? ¿De quién me siento atraído amorosamente? Y la tercera, respondiendo a la pregunta ¿cómo llego al orgasmo? Se adueñan de eso, como si fuera un constructo, cuando es algo de la naturaleza, de la que debían estar más enfocados los biólogos y los estadígrafos. Y lo toman políticamente, obviando que la historia reciente nos muestra que los regímenes totalitarios, marxistas, socialistas, sin ir más lejos, llámese Cuba, a los homosexuales los apresaban. El Che Guevara, que era médico homófobo, los odiaba y a muchos mató. Y ahora vienen, después de haber sido perseguidos por décadas, incluso persecuciones que hicieron que personalidades de la talla de Vargas Llosa se desencantaran del régimen cubano, vienen a decirnos que son los abanderados y los adalides de los derechos de estas personas, de las mujeres vulneradas, cuando en el gobierno de Castro, en sus principios, no hubo una sola mujer en un cargo importante de su gabinete. Y bueno, luego viene el otro tema que ahora está de moda, que es la igualdad y los nacionalismos. Con el término igualdad no significa absolutamente nada, porque es que los seres humanos no somos hormigas, ni tampoco abejas,
que son seres sociales, que hacen colectivos muy grandes en los que cada uno nace ya predeterminado una función y todos hacen todos los días la misma cosa. Los seres humanos no, evolucionamos, somos racionales, tenemos inventiva y lo que nos hace únicos e irreemplazables es que somos diferentes. Lo contrario sería equidad y dignidad a la que hay que llegar, pero igualdad no. Igualdad es un absurdo, es un contrasentido. Y hablar además de nacionalismos es un peligro porque exalta la xenofobia. La mejor definición de nacionalismo es la siguiente. Un patriota es aquel que ama a su patria más que a las patrias de otros. Pero un nacionalista es el que solo ama a su patria, pero odia a las de los otros. Entonces, al exaltar nacionalismos exacerbados solamente para réditos electorales y políticos, lo que estamos generando es xenofobia, odio al desconocido. Además, un odio atávico, antiguo, que viene ligado a esa precaución que tenían las culturas antiguas de juntarse con personas que vinieran de fuera por el riesgo a contraer enfermedades para las cuales ellos no estaban preparados, y la prueba fue la cantidad de muertos durante la conquista de América que no fueron pasados por las armas, sino por la viruela. Pero en este momento de globalización, pretender llamar a los nacionalismos, además de ser absurdo y ser un contrasentido, es un peligro que es utilizado por esta gente que utiliza el neolenguaje. Entonces, mire, valoremos, por favor, la capacidad de pensar por nosotros mismos. No caigamos en el cuento de creer significados distintos a la realidad. No caigamos en el cuento de seguirle la cuerda a alguien que solo porque habla con un lenguaje pegajoso tipo eslogan que se repite y repite, para que usted crea que después de tantas repeticiones una mentira se vuelve verdad y sea un borrego útil a su servicio. Porque el uso de la neolengua, que es manipulación, es liberticida. Y nosotros, como seres humanos racionales, somos por naturaleza libres. Nuestros derechos son el derecho a la vida, a la libertad y al fruto de nuestro trabajo, que es la libertad privada. Entonces, por amor de Dios, desarrollemos la capacidad de pensar por nosotros mismos para que el instinto de conservación de la libertad siempre se manifieste. Eso es lo que les quería contar hoy. Si hay jóvenes mirando, entiendan, ustedes están aquí para pensar por ustedes mismos. Yo sé que no les gusta mucho estudiar la historia, pero recuerden, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ese es el concepto de hoy. Si les gusta mi canal, pues apóyenme y suscríbanse. Y bueno, visiten el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, en donde personas que somos ambientalistas, o sea que propendemos por la formulación y mantenimiento de políticas ambientales sostenibles, sin desconocer el progreso y el derecho que tienen todos los seres humanos al bienestar alcanzable por el desarrollo sostenible y la economía circular, nos vamos a estar esperando sin extremismos, ecoterrorismos, eslogans, consignas ni neosilogismos. Muchas gracias. Hasta luego.